¿Te acordáis de ese caso, de esa Aya que hizo una protesta, que no les gustó cómo funcionaba la nueva líder? ¿Cómo no, no? ¿Cómo olvidar? Caso complejo. A ver, retrocedamos algunos años atrás. Esta era una empresa con presencia regional que estaba acostumbrada a un estilo de trabajo tranquilo, digamos así, ¿sí? Y llega una jefa que se viene a ponerle un poquito de ritmo. La empresa necesitaba hacer un cambio organizacional profundo en términos de trabajar con procesos más rigurosos, de incorporar tecnología que no estaban incorporando. Todo eso estaba alineado con el plan estratégico de la compañía, y esto le pegaba a una de las áreas centrales que manejaba todo el back office del negocio, ¿ya? O sea, había que cambiar sistemas, había que ponerse mucho más firme con el delivery, había que en el fondo tener más rigor en los registros, en el manejo de los datos. Eran muchas cosas que tenían que pasar. Y llega esta jefa nueva, con mucha experiencia, venía de otro país de la región, a imponer un poquito estos cambios. Y se produce una, no sé si decir una debacle, pero una crisis importante, ¿sí? O sea, para llegar a una protesta, sí. debe haber sido un choque importante. En una compañía, en una empresa privada en general no pasan estas cosas, ¿sí? Y claro, genera esa tensión, porque este equipo no estaba acostumbrado a un trato distinto, más cercano, más amigable. Había mucha fraternalidad entre todos, se conocían todos de muchos años, lo pasaban bien juntos, salían a carretear, a tomarse algo. Entonces esto se produce un shock muy fuerte. Desde la mirada de la consultoría, el mundo organizacional, ¿qué dices tú que es lo que choca? ¿Qué es lo que entra en conflicto? Yo creo que chocan hay un choque cultural muy fuerte, hay un choque de cultura, ¿no? Nosotros hay distintos esquemas o referentes que manejamos en temas de cultura, y uno identifica ciertas culturas más afiliativas o que se llaman más de clan, donde los vínculos son muy importantes. Y esta era una cultura así, ¿no? Y choca con la cultura de esta nueva jefa, que venía obviamente patrocinada por el gerente general, por el directorio. Esto es lo que quería la compañía, que era mucho más orientada a resultados, ¿no? Una cultura más de mercado, de resultados, etc. Y eso colisiona de frente, ¿sí? ¿Cómo lograron salir de ahí? Me imagino tuvieron que hacer algunos movimientos, decisiones, gestos para destrabar este conflicto. Bueno, no fue fácil. No fue fácil. Esto produce la mayor crisis en un día en que amanece la empresa, esta área, la más relevante, que hacía todo el back office operativo, prácticamente tomada, ¿sí? Wow. Y como de luto, ¿ah? Y había unas pancartas puestas en el piso donde ellos trabajaban que más o menos resumían. No era un petitorio, era como una declaración de insatisfacción, porque no había un petitorio detrás, ¿sí? Entonces eso era lo más complejo de manejar, ¿ah? Como no nos gusta la forma. Exactamente, como nos sentimos maltratados. Y eso en una empresa que se sentía que cuidaba mucho a sus empleados era muy fuerte. De hecho, no solamente ella se ganó rápidamente como la antipatía de sus reportes, sino que también entre sus pares habían algunos que no estaban de acuerdo con ella, porque venían de esta cultura anterior. Entonces es un gran ejemplo de lo que muchas veces se menciona, la gran frase de Peter Drucker, autor de todo el tema de cultura organizacional, muy famoso, de que la cultura se come en el fondo a la estrategia al desayuno. O sea, es de una relevancia y de una importancia en el manejo de una organización muchísimo más mayor, ¿ah? Que lo que es en el fondo las definiciones de hacia dónde avanzamos, cuáles son nuestros KPI, etc. O sea, tuviste el regalo de ver encarnada esa frase en primera persona. Y no fue fácil destrabarlo. O sea, costó varios días al gerente general y a varios de los que estaban liderando como la contención de esto, de escuchar, de juntarse con la gente para desarticular esto. Y había mucho temor también, porque no era una imagen que se viera bien. Había temor de que esto se filtrara, que salieran fotos, que llegaran a los clientes, una empresa con muchos clientes importantes en el mundo corporativo. Entonces no fue fácil, pero de alguna manera la única posibilidad fue dándose cuenta de que los cambios no se pueden hacer de una sola vez, de un solo golpe. Por mucho que haya un sentido claro y una estrategia definida, tiene que haber en el fondo un avance paulatino, ¿no? Para que las cosas funcionen. Okay. Y desde tu punto de vista, ¿cuál fue tu rol como consultor acompañando ese proceso? ¿Qué te tocó hacer? A mí me tocó principalmente acompañar a esta nueva líder que estaba en shock. No se lo esperaba, no se imaginaba que podía pasar algo así.
Tuve que acompañarla. Es como a ella. un motín. Sí, es como un motín. Sí. Tuve que acompañarla a ella y acompañar también al gerente general y a la gerente de recursos humanos. Y era muy difícil porque en el fondo todos tenían visiones distintas de qué es lo que había que hacer. Había algunos que sentían que había que seguir adelante de manera muy estricta y decir no se tolera este tipo de reacciones, y poco menos que ir como al choque con las personas que estaban liderando esto, y había otros con una visión un poco más ponderada. Entonces fue como poner paños fríos y sobre todo tratar de ayudar a los líderes a no personalizar esto y a darse cuenta de que había sido un error que generaba un choque cultural. Entonces, que no lo tomara personal esta líder, que sintiera que en el fondo no era hacia ella, sino que hacia lo que ella, como en su rol, venía a impulsar y a proponer. Y lo mismo en el fondo con el gerente general y con la gerente de recursos humanos, que no personalizasen el conflicto. Gracias.